¿En qué creemos? Creemos en un solo Dios infinitamente perfecto que existe enteramente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia son las escrituras inspiradas por Dios y son una revelación completa de su voluntad para la salvación de los hombres. Constituyen la única regla divina de la fe y la práctica cristiana. La Iglesia somos todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, que hemos sido redimidos por su sangre y nacidos de nuevo para la obra del Espíritu Santo. La gran comisión es el mandamiento de Jesucristo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Somos la Iglesia Cristiana Evangélica Alianza Maranata en Loja. Bienvenidos. Amigos y hermanos que nos escuchan, a nombre de la Iglesia Alianza Maranata le damos la bienvenida y les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo e invitarles al culto de adoración y alabanza a nuestro Señor. En este tiempo será un tiempo de refrigerio para nuestra alma. Al leer su palabra, ella nos enseña a buscar las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ellas son eternas. Para ello les invito a leer la palabra del Señor en Colosenses 3, del 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es maravillosa su palabra. Vamos a darle gracias al Señor. Soberano Señor, Dios eterno, estamos tan agradecidos por darnos la bendición de estar en este lugar para alabar su santo nombre, para escuchar su palabra, que usted sea edificando nuestras vidas cada día para vivir y honrar su nombre con nuestra manera de ser. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y este es el momento de adoración y alabanza al Señor. Vamos a dar paso a nuestro hermano que viene con la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer. Maranata, Cristo viene otra vez. Maranata, Cristo viene otra vez. Linaje escogido somos, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, complace siempre en tu mi querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mira mi prueba, mi corazón, lávame y quita toda maldad, para que tuyo sea en verdad. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo, Cristo, todo poder, tu mano extiende y sana mi ser. Haz lo que quieras de mi Señor, guía mi vida, Señor, aquí, dueño absoluto, sé de mi ser, que el mundo a Cristo pueda en mí ver. Después de este tiempo de adoración y alabanza al Señor, hoy es un tiempo de edificar nuestras vidas por medio de su palabra. Para ello le invitamos al pastor César Parrales, quien nos trae palabras de vida eterna para la honra y la gloria del Señor. Saludo, un gusto mis queridos hermanos y amigos que se encuentran dentro y fuera de nuestro país en este tiempo que usted se ha acercado para adorar el nombre del Señor. Yo le invito en esta mañana a que abra su Biblia en Amós, capítulo 5, desde el verso 4 en adelante. Y la palabra del Señor lo manifiesta de la siguiente manera. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. El verso 6 dice: buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel en quien lo pague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia le echáis por tierra, buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Quiero pedirles que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Dios Todopoderoso, muchas gracias una vez más por la oportunidad que tú nos has brindado de poder llegar en este tiempo a adorar tu santo nombre. Te ruego que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija en cuanto a exponer tu palabra. Que tú bendigas a los hermanos que están aquí presentes, a los que están detrás de cámara, Señor, a los que tienen que hacer algunas gestiones más que no se ven para que esta programación salga al aire en tu nombre, Señor. Bendice a los amigos, a los hermanos que están conectados dentro y fuera de nuestro país. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos brindas de poder adorar tu nombre. Y en este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para enseñar y para entender lo que tú quieres para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Hablaremos en este tiempo buscando las cosas de Dios, o buscar las cosas de Dios. Amós era un profeta
oriundo de Tecoa, a 10 kilómetros de Belén y a 17 de Jerusalén. No estaba tan lejos. Se ganaba la vida cultivando higueras y cuidando ovejas. En este tiempo le nació de Israel, que se sentía segura porque se encontraba en la gracia de Dios. Israel se encontraba muy bien, pero la prosperidad aumentó la corrupción religiosa. Fueron momentos de extravagancias, en vivir lujosamente. En esto se añadió la inmoralidad, la corrupción judicial, la opresión a los pobres. Era el plato o el vivir diario. El profeta Amós es llamado de una aldea no muy importante, pero tenía mucho conocimiento y dependía muchísimo de Dios. Por esto el Dios Todopoderoso lo llama y lo envía al pueblo de Israel a explicarle que dejen estas cosas y busquen de su presencia. El pueblo de Israel en ese entonces tiene mucho parecido con nosotros. Parece Ecuador, ¿verdad? Es interesante cómo estamos viviendo en estos tiempos que a pesar de haber una pandemia, la corrupción es la noticia principal. Y el Señor nos está diciendo que en este tiempo tenemos que buscar las cosas de Dios. Por eso quiero que usted vaya a Amós, capítulo 5, del verso 4 en adelante. ¿Qué ha hecho el mundo en la actualidad? ¿Qué realiza el mundo en la actualidad? Si usted ve ahí en Amós, capítulo 5, verso 4, y mire lo que dice la palabra del Señor. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. ¿Qué ha hecho el mundo en la actualidad? Se ha olvidado de Dios, se olvidó por completo de Dios. Cuando una persona se olvida de Dios, va en busca de los caminos impíos, pecaminosos, es decir, un camino lleno de pecaminosidad en todo su esplendor. Y es importante porque el Señor nos está dando a nosotros un mensaje muy grande. Y es por eso que también le dice en Isaías, con el profeta Isaías, en el capítulo 55, si usted nota, Isaías 55, el versículo 7, note cómo el Señor nos habla por medio de su palabra. Y quiero que usted lo pueda leer allí donde se encuentra. Escuche lo que dice, o léalo conmigo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, dice, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Desde el inicio Dios le está diciendo a la humanidad, nos está diciendo en este tiempo que es necesario que nosotros nos volvamos a Él. Dice, deje el impío su camino, deje ese hombre que está haciendo lo incorrecto, deje esas acciones y busque de la presencia del Dios vivo y verdadero. Dice, y el hombre inicuo sus pensamientos. El pueblo de Israel había dejado muchas cosas. Y quiero que note lo que dice Amós capítulo 5, el verso 5, que dice, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Betel era una ciudad, y por si acaso, Betel significa, escúcheme, Betel significa casa de Dios. Y los israelitas en ese tiempo llamaban a Betel casa de luz. Los israelitas llamaban a Betel la casa de luz. Gilgal es donde acamparon después de cruzar el Mar Rojo. Y los israelitas convirtieron a la casa de luz en casa de tinieblas. Y convirtieron a Gilgal, un lugar que fue dedicado para Dios, se convirtió en el centro de idolatría. La misma situación con Beerseba. Lo convirtieron en un lugar de peregrinaje, de idolatría. Betel fue la ciudad donde colocaron, si ustedes se acuerdan, donde colocaron el becerro de oro. Beerseba, la parte sur de Judá, era el centro de idolatría. Gilgal
este pueblo había caído en la idolatría y estos lugares que habían sido sagrados para Dios se convirtieron en lugares de tinieblas, espiritualmente hablando, para venerar a los ídolos. Se convirtieron en centros de corrupción. Los moradores de estas ciudades se fueron tras la idolatría, se fueron tras los malos deseos, se fueron tras las orgías, se fueron tras los desencantos. Por esto Dios nos advierte que cada uno de nosotros no debemos satisfacer los deseos de la carne. Que no vayamos tras la maldad. Mire en Amós capítulo 5, el verso 7. Mire que creo que nos llama la atención. Mire, el 7. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia le echáis por tierra. Es decir, que convirtieron la justicia en algo terrible, en algo malo, y la justicia no es mala. La justicia fue dada para que nosotros podamos guiarnos. Y si hablamos de justicia terrenal, la justicia no fue dada para todos en el sentido espiritual, sino que fue dada para los parricidas, matricidas. Fue dado para los que hacen iniquidad, para los violadores, para los asesinos. Y dice la palabra del Señor aquí que los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia le echáis por tierra. El verso 12, mire lo que dice. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo, y recibís cohecho. ¿Cómo es posible que en nuestro país, en medio de tantas adversidades, tanto sufrimiento, lo que más se hable de nosotros es la corrupción? Y creo que es un modelo que nosotros tenemos que ver, que no tenemos que seguirlo, y es por eso que el Señor nos está diciendo, en el versículo 5, en el 4, dice, buscadme y viviréis. Que no vayamos tras la mentira, que no menospreciemos lo que el Señor nos está diciendo en su palabra, ni violemos la justicia, que hagamos las cosas que al Señor le agradan, que si tenemos que pagar algo, que sea lo correcto, que si tenemos que hablar, que sea lo que realmente es verdadero. No tomar la justicia como la tomamos o la toma el país en la actualidad. Que no hallamos con la violencia. Mire, Israel se caía a pedazos en ese entonces. Y nuestro país se queda a pedazos. Y en esa situación que cae a pedazos, la palabra del Señor nos dice en Gálatas capítulo 5, verso 20. Quiero leer alguna parte en Gálatas capítulo 5, y quiero leer desde el verso 16, si usted me acompaña, mi querido hermano y amigo, quiero leerlo con usted. Dice el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, note, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Y escuche, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, escuche, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso es lo que el Señor le está diciendo por medio del profeta Amós, o le estaba diciendo por medio del profeta Amós al pueblo de Israel. Le estaba diciendo, no entréis, no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal. Le está diciendo, no vayan tras las orgías, no vayan tras las inmundicias. Y a nosotros en la actualidad nos está diciendo que no vayamos tras estas cosas. Si el mundo se cae a pedazos,
Si nuestro país se cae a pedazos, a nosotros nos recomienda el Señor, buscadme. Buscar de la presencia de Dios. Creo que ya lo vengo diciendo hace algún tiempo. Usted prende la televisión y le da terror escuchar las noticias. Porque el uno acogió esto, el otro cogió lo otro. Y la típica frase, roban pero hacen. Y no es esa la palabra, no es eso lo que el Señor nos está diciendo. Y nosotros tenemos que tener claro que manifiestas son las obras de la carne, como ya les di lectura hace un momento. Y todo aquel, escúcheme, todo aquel, amigo así, y hermano, todo aquel que va tras este camino quedará en cautiverio. Es decir, quedará esclavo del pecado. Va a quedar esclavo del pecado. Va a quedar en cautiverio espiritual por no obedecer la palabra del Señor. Y quiero que usted busque en San Juan, capítulo 5, versículo 29, si usted lo puede buscar allí en San Juan 5, 29, y va a notar lo que dice la palabra del Señor, que lo leeremos después. También dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, que el Señor va a castigar a todos aquellos que vayan en contra de lo que Él manifieste en su palabra. El apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia en Roma, allá en el capítulo 6 de Romanos 6, 16. Mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos 6, 16, un verso antes, el 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y todo aquel que practica estas cosas va a ser esclavo del pecado. Y es importante que usted y yo pongamos mucha atención, que el mundo en la actualidad se olvidó de Dios. Y la pregunta cabe hacerla en esta mañana. ¿Nos hemos olvidado de Dios? Sí, a usted, amigo, sí. Hacia mí mismo. ¿Nos hemos olvidado de Dios? ¿O estamos en una búsqueda constante de la presencia del Dios vivo y verdadero? Y es interesante que nosotros nos hagamos esta pregunta. Nuestro país no está bien y somos nosotros los llamados. Si es que hablamos de algo para hacer, tendríamos que doblegarnos como una acción ya directa, doblegar nuestras vidas al Señor y decirle, Padre, líbrame de estas adversidades, líbrame de no satisfacer los deseos de la carne, sino honrar tu nombre, de glorificarte, de hacer lo que a ti te agrada. Recuerde que el pueblo de Israel convirtió a Betel, la casa de luz, la convirtió en tinieblas por causa de pecado. ¿Cómo está nuestro entorno? ¿Es una casa de luz o es una casa de tinieblas? Y no me estoy refiriendo a la estructura de la vivienda o la estructura donde estamos viviendo. Yo me estoy refiriendo a la parte espiritual. Que cada vez que nosotros obramos, cada vez que nosotros vamos a un lugar, realmente nos manifestamos con las obras que el Señor nos está dando. Estamos dando buenas señales de saber que estamos haciendo lo correcto. Hay un canto que cantamos hace unos segundos atrás que dice, Maranata, Cristo viene pronto. Si nosotros no nos ponemos en atención a lo que está diciendo, creo que estamos variando un poco. Porque el Señor nos está diciendo algo muy interesante. Mire dónde fue a parar el mundo. Y el mundo fue a parar en una condición de desastre espiritual. Y nosotros tenemos que tener muy claro por qué este pueblo se olvidó de Dios.
Y nosotros no podemos olvidarnos de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Qué desea nuestro Dios de usted y de mi vida? ¿Qué es lo que Dios anhela que nosotros hagamos? Vamos de nuevo a Amós, capítulo 5, el verso 6. Dice, buscad a Jehová y vivid, no sea que se cometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. El Señor nos está diciendo algo muy interesante que también usted lo puede notar allí en la palabra del Señor en el verso 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, pero así dice Jehová a nosotros en este tiempo, buscadme y viviréis. La palabra buscadme es un imperativo, es una orden que cada ser humano debe de hacerlo, pero lamentablemente muchos no quieren escuchar lo que está diciendo en la actualidad. El mismo mundo los tiene opacados, pero para eso vino el Señor. Buscad a Dios. Escuche, buscad a Dios es odiar al pecado de una manera tajante y firme, sin opción a volver atrás. Si yo digo que busco a Dios, entonces los deseos pecaminosos de la carne no me van a llevar a vivir conforme al estilo que ellos quieren. Porque buscar a Jehová es decirle no al pecado. Decir, no, yo no me voy a meter con eso. Hasta que una persona no sabe o no reconoce que tiene una enfermedad grave, no ve la necesidad urgente de ir a buscar un médico. Y creo que eso es para todo. Así también, hasta que nadie o hasta que alguien no entienda que es pecador y está perdido, no ve la necesidad de buscar al Señor como el Salvador personal de su vida. Hace un momento leí Isaías 55:7 y ahora quiero leer un texto más abajito, Isaías 55:6. Mira lo que dice la palabra del Señor en Isaías 55:6, que llama mucho la atención. Dice lo siguiente, si usted lo busca, mi hermano: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Mire lo que el Señor nos está diciendo: buscad a Jehová, buscadme, como que Él nos dijera, mientras pueda ser hallado. Porque después de la muerte, después de vivir en una vida llena de circunstancias pecaminosas, si no se arrepiente, si no busca del Señor, va a perecer espiritualmente. Es más, mucha gente está viviendo perdida espiritualmente. Mucha gente está en un caos. La inmoralidad es el centro de su diario vivir. Y el Señor nos está diciendo, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dios está cerca. Está cerca. Solo tenemos que buscarle. Solo tenemos que postrar nuestras vidas delante de su presencia. Reconocer lo que estamos haciendo mal. Y decirle al Señor, yo no quiero vivir. Yo no quiero estar en ese Betel lleno de oscuridad. No quiero estar en ese Gilgal, que fue un lugar de adoración y lo convirtieron por su pecaminosidad en lugares de tinieblas. ¿Cómo está su lugar? ¿Cómo está la casa? ¿Realmente es un Gilgal donde se practica todo tipo de pecaminosidad? ¿O es nuestra casa cuando el Señor nos dice, vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Así como en aquel tiempo Dios envió a Amós y a muchos profetas más para despertar al pueblo y hacerles ver la necesidad de cambiar su manera de vivir, así lo es en la actualidad. Dios nos está hablando por medio de su palabra, nos está hablando por medio de su Hijo Jesucristo, el cual ha revelado esta palabra escrita, la Biblia, para que usted y yo nos demos cuenta que necesitamos de Dios.
Y esto no es para los que no conocen de Cristo. Esto es para todos. El Señor nos está diciendo, buscadme y viviréis. Y dice la palabra del Señor algo que llama la atención. Dice el verso 9 que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Dice, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Mire, si una persona hablaba de lo recto, lo abominan. Y es lo que pasa en la actualidad. El verso 11, por tanto, puesto que vengáis al pobre y recibís de él la carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no la habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ella, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Mire, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder las causas a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. 14. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente. En ese entonces de José y en la actualidad el remanente de nosotros en nuestras vidas. Y es interesante porque este es el palpitar del corazón del Señor hacia nosotros en decirnos y hacia la humanidad, buscadme. Sus brazos de misericordia y amor son extendidos o están extendidos hacia todos aquellos que desean tener una relación íntima con Él. El llamado de Él hacia nosotros es continuo y duradero. El llamado que el Señor nos está haciendo es un llamado no por un lapso de tiempo, sino que es un llamado por y hasta la eternidad en Cristo Jesús. En Santiago 4:5 hay un texto que me llamó la atención y quiero que usted lo lea y quiero pedirles de favor que lo leamos con todo el entendimiento allí en Santiago capítulo 4, versículo 5. Mientras usted lo busca, le estoy dando oportunidad para que todos lo podamos leer en Santiago, capítulo 4, ya lo encontré, versículo 5, y va a anotar lo que dice la palabra del Señor. Escuche. O pensáis, dice la Biblia en el verso 5, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Otra vez. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Qué bendición que el Espíritu Santo nos anhele y desee pasar tiempo de calidad con cada uno de nosotros. Qué chévere, dicen los muchachos, qué genial que el Espíritu Santo dice que nos anhela celosamente porque Él quiere que usted y yo tengamos una comunión íntima, una comunión de calidad donde habite la presencia de Dios, donde nuestra casa sea un altar de adoración a Dios, donde mi vida sea un altar de adoración a Dios, donde su vida sea un altar de adoración a Dios. Y es por eso que el Señor nos está diciendo, buscadme, buscadme. Y es tiempo de buscar de la presencia de Dios. Tal vez surge la pregunta, ¿cómo le busco a Dios? Y no me estoy refiriendo a buscarle de una manera física, sino me refiero a la manera espiritual. ¿Cómo le busco a Dios? La respuesta es sencilla, entregándonos e inclinando todo nuestro ser hacia Él, escuchando su voz por medio de las Sagradas Escrituras. Creo que ya lo hemos citado antes, que dice, Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, que tenemos que buscarle al Señor de a de veras.
No lo debe de buscar por una pandemia, no lo debe de buscar por un problema. Debemos de buscarlo porque nuestro corazón anhela vivir de una manera diferente. Y en Santiago dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. O sea, el Espíritu Santo que usted y yo tenemos, dice, nos anhela, dice, celosamente, ahí está la palabra, dice, nos anhela celosamente. ¡Qué bendición! Y a veces menospreciamos muchas cosas. Y hemos leído ya lo que dice la palabra del Señor en Amós. Dice el versículo 15 del capítulo 5. Aborrecer el mal y amar el bien y establecer la justicia en juicio. ¿Qué se obtiene si buscamos de Dios? ¿Qué obtiene usted y yo si buscamos de nuestro Dios? Dice la palabra del Señor allí en Amós 5:4, dice, buscadme y viviréis. Significa que si le buscamos al Señor, vamos a vivir. No solamente se refiere a la parte física. Bueno, ya está establecido más o menos cuánto dura la vida de un ser humano, entre 80 y 90 años. Si la gracia de Dios se manifiesta en ese sentido, 100 años, de ahí creo que no pasa más. Pero no se está refiriendo solamente a ese estado de vida en cuanto a la parte física, sino que dice, buscadme y viviréis. Vivir por siempre y para siempre. Para alcanzar la bendición de vivir para siempre se basa en que nuestra búsqueda hacia Él sea genuina. En otras palabras, vivir conforme a lo que Él establece en su palabra. En Proverbios, voy a leer algunos proverbios, por favor, Proverbios 11:19. Proverbios 11:19, tenga la bondad, busque allí en la palabra del Dios vivo y verdadero y mire lo que dice. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Significa que si nosotros vivimos conforme a la justicia de Dios, nos va a conducir a una vida eterna, nos va a conducir a vivir una vida que honre al Señor. El vivir conforme a la justicia de Dios es consagrándonos, sirviéndole al único Dios todopoderoso. Es lo que garantiza que una vida consagrada y doblegada, sirviéndole al Señor, nos va a dar una vida eterna. Porque el que se consagra es aquel que dice, Cristo es mi Señor. Porque el que se consagra es aquel que se arrepiente de todos los pecados y le dice, tú eres mi Dios, tú eres mi perdonador y te alabo, te sigo y te sirvo. Proverbios 12:28 dice de la siguiente manera, ahí una hojita más adelante posiblemente dice, en el camino de la justicia, dice el verso 28, en el camino de la justicia está la vida, y lo que llama la atención, y en sus caminos no hay muerte. Porque dice la palabra del Señor en San Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que no hay muerte en Cristo Jesús. Puede ser que muramos físicamente, pero vamos a vivir espiritualmente por siempre, si buscamos a nuestro Dios Todopoderoso. Les dije que íbamos a leer una vez más San Juan capítulo 5, verso 29, creo que les manifesté, y quiero leerlo ahora, quiero leerlo. San Juan 5, 29 dice algo que llama la atención. Mire lo que dice. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y hacer lo bueno no es por las acciones que nosotros tengamos que realizar. Hacer lo bueno es estar en Cristo Jesús. A pesar de ser pecadores, es Cristo el que nos guía a hacer lo correcto. Por eso nos dice la Biblia, buscadme y viviréis. Y dice la palabra del Señor, dice lo siguiente, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y cuando hablamos de resurrección de vida, significa por siempre y para siempre en Cristo Jesús.
Mis queridos hermanos, hemos hablado en este tiempo, buscadme y viviréis, dice el Señor. Y es interesante lo que nosotros tengamos que realizar, es interesante que nosotros dejemos a un lado todo tipo de pecaminosidad. Y en 2 de Crónicas, capítulo 15, quiero leer este texto, en 2 de Crónicas, capítulo 15, el verso 2, mire lo que dice la palabra del Señor. En 2 de Crónicas 15, 2 dice: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Qué nos está diciendo el Señor en este tiempo? Es como leer ahora, nos dice: si vosotros le buscaremos, él estará con vosotros. Si usted y yo le buscamos, Dios estará con nuestras vidas. Y no digo que los problemas se acabarán. Es probable que se aumenten, es probable. Pero eso significa que en medio de eso que se aumente, problemas, adversidades, Dios es el que tiene el cuidado de nosotros. No importa cuál sea la condición actual, mi querido amigo, que esté viviendo. No importa la condición actual, mis hermanos, en la cual estemos pasando. No importa cuán lejos esté. No importa cuán lejos estemos. Solo importa que le busquemos a Dios de verdad. Y quiero leer un último texto en Deuteronomio, capítulo 4, verso 29. Quiero leer este último texto en Deuteronomio 4, 29, que dice la palabra del Señor. Deuteronomio 4, 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y es lo que Dios quiere en este tiempo, que usted y yo le busquemos, pero le busquemos de una manera que honremos el nombre de Dios. Es tiempo de dejar la pecaminosidad, es tiempo de andar riéndonos por cosas de la corrupción, es tiempo de dejar de apoyar cosas, es el tiempo de buscarle al Señor. Dios le dijo al pueblo de Israel por medio del profeta Amós: buscadme y viviréis. Y es el mismo mensaje que Dios nos está diciendo en la actualidad, un llamado al arrepentimiento. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Dios, muchas gracias en este tiempo por hablarnos por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos insta a que te busquemos. Quita de nosotros todo obstáculo que nos esté impidiendo una búsqueda íntima y constante bajo tu presencia. Oro por mis hermanos, por mis amigos, por los que nos escuchan, por los que nos ven, por mi vida, Señor, por la vida de la iglesia, para que podamos buscarte, Señor. El mundo se cae a pedazos, pero en medio de eso, tú tienes misericordia, Señor. Gracias por hablarnos por medio de tu palabra. Gracias por enseñarnos que hay vida en Cristo Jesús. Yo te ruego que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, Señor. Y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Gracias a Dios porque este tiempo ha sido de edificación para nuestras vidas por medio de su palabra con el tema Buscando las Cosas de Arriba. Los invitamos que nos visiten en las páginas de Facebook y YouTube. De seguro que su alma va a ser fortalecida y edificada para la honra y la gloria del Señor. Para ello les invito también a despedirnos en oración. Dios eterno, gracias por tu palabra, porque ha sido como un rocío fresco para nuestra alma. Dios eterno, gracias porque cada día Dios nos enseñas y ayúdanos a poner por obra lo que tú nos dices a la luz de tu palabra. Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas y pedimos tu bendición para todos aquellos que están escuchando tu palabra. Mi amado Señor, que sus corazones estén dispuestos a poner por obra tu palabra en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.